Os saludo a todas y a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Y bueno, nuevamente vamos a ver lo que está ocurriendo. No es que lo que está ocurriendo sea bueno, ni mucho menos, pero tendremos que ver y analizar un poquitín. En estos momentos tenemos una situación, en los momentos que se está emitiendo el vídeo, ciertamente complicada internacionalmente. Esto dicen que no vaya novedad, como diría el del chiste, no dejo del profeta. Bueno, pues esto es así. El imperialismo en retroceso se niega a aceptar su propio retroceso y se niega a permitir la soberanía de los pueblos en el conjunto del mundo, la soberanía de las naciones, la soberanía de los estados. Occidente está acostumbrado, la anglósfera, a ser potencia hegemónica y colonial, que no siempre lo ha sido, porque muchas veces en Occidente, cuando hablamos de imperios surgidos en torno al Mediterráneo, en torno al Atlántico, pero no tenemos en cuenta otros imperios u otras situaciones surgidos en torno a otros mares o en otros continentes, ¿no? Para nosotros Asia pues prácticamente solo existe el Oriente Próximo y de América pues solo existe el norte. Y este es el mundo que nos venden. Y claro, este mundo se enfrenta a otro mundo que emerge. Pero este mundo que emerge, y emerge con mucha fuerza y con mucha capacidad, pues el mundo antiguo, y el mundo antiguo ya también incluye a Estados Unidos. Antiguo hablamos en niveles de historia contemporánea. El mundo antiguo desea seguir manteniendo sus posiciones coloniales y dominantes. Y esto no es posible. Y están violentamente ejerciendo esto. ¿Cuáles son los medios de defensa que está utilizando el imperialismo y el capitalismo de la anglósfera, el capitalismo anglosajón, para defenderse? Primero, el sionismo. El sionismo está utilizando de forma violenta a su Estado, simbólico, el ente sionista conocido como Estado de Israel, masacrando al pueblo palestino, machacando, asesinando vilmente al pueblo palestino, pero a su vez, mucho ojo, amenazando día sí y día también a la potencia emergente de Irán, amenazando de atacar a Irán, amenazando con... porque Irán representaría el mundo nuevo que emerge. Y los palestinos, si quieren tener futuro, no pueden más que estar aliados y ser aliados del mundo nuevo que emerge. Pero claro, a su vez también yo le pediría al sur global reciprocidad y muchísimo más compromiso con la causa palestina. Compromiso incluido el compromiso militar, evidentemente. Pero el ente sionista está claro que es una pieza fundamental del imperialismo y es una pieza fundamental del capitalismo. A su vez que el sionismo pesa mucho en el capitalismo y en las decisiones del capitalismo a nivel internacional y a nivel imperialista. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, la guerra de Ucrania, es decir, Rusia se ve obligada a ir a una guerra por su propia supervivencia. Y quien dice, Rusia invade, es cierto, Rusia invade. Pero nunca se plantean por qué invade Rusia Ucrania. ¿Y quién la fuerza, quién la lleva a que invada Ucrania? Porque realmente lo que los británicos, que son los más belicistas seguramente en este mundo en la anglósfera,
el MI6 británico, el Imperio Británico, el extinto Imperio Británico, la mierda que queda de esa mierda que siempre fue y es el Imperio Británico, pues está con ganas de involucrar a toda Europa en la guerra de Ucrania, porque su fin último efectivamente es dividir Rusia, dividirla en toda una serie de pequeños estados y hacerle que pierda fuerza a lo que es la gran Federación Rusa y sus potencias aliadas, con Bielorrusia y otras potencias del Cáucaso, que algunas de ellas son potencias aliadas de lo que sería Rusia. Otras no, otras han cambiado de bando, pero bueno, tampoco se sabe, porque son pequeños estados que están ahí tratando de sobrevivir. Y por lo tanto, la guerra de Ucrania es una guerra imperialista. Y a su vez, no contentos con la guerra contra Rusia, se prepara y la guerra contra Irán, se prepara también la guerra contra China. Se prepara. ¿Por qué? Porque en estos momentos la gran potencia económica, militar y tecnológica y científico-tecnológica emergente es China. China no basa su poderío exclusivamente en un poderío militar como Estados Unidos, sino que lo basa en un gran poderío comercial, una gran capacidad de producción industrial y a su vez un ejército muy bueno. Y por lo tanto es una amenaza seguramente la más grande de todas. Claro, ahí está India, que tiene una alianza con Rusia, unas relaciones difíciles con China, pero que juega un papel de capitalismo nacionalista hindú, diciendo aquí estamos nosotros jugamos un papel. También en África tiene el imperialismo una situación delicada con una Sudáfrica que no controla hace años y que es seguramente la nación-estado más importante de África y más rica, pero también en el otro extremo con una Argelia y en medio con un Sahel que parte el continente en dos, africano, y se le va de las manos. De forma que, de forma clara, al imperialismo solo le queda el reino de Marruecos y Egipto en la medida en que lo pueda mantener, controlar y comprar a sus gobernantes. Claro, la otra batalla es en el patio trasero de Estados Unidos en América Latina. Ahí tienen dos cuñas clavadas que son fundamentalmente Cuba y Venezuela. En el caso venezolano, pues claro, más potente. Y situaciones como la de Colombia o Brasil que tampoco controla. Encima Trump empieza a tener dificultades. Tiene dificultades internas, graves dificultades internas, pero también tiene dificultades económicas. Porque su política de aranceles tampoco está dando los resultados que Trump deseaba que le diera. Era muy difícil. Pero él pensó que podía asustar y claro, cuando le sale una China a la que no asusta, pero también le sale una Rusia a la que no asusta, porque él pensaba que iba a acabar con la guerra de Ucrania en muy poco tiempo, y Rusia dice que no, que sus condiciones no son solo ocupar territorio de lo que es la nueva Rusia, la nueva Rosilla y Crimea, sino la desnazificación de Ucrania. Y claro, la OTAN se opone a la desnazificación de Ucrania porque la nazificación de Ucrania es la garantía de poder tener una defensa armada y gente dispuesta a combatir hasta el último hombre contra Rusia, haciéndole el trabajo sucio a la Unión Europea, muy débil militarmente y con una población que no tiene ninguna ansia guerrera. No solo ninguna ansia guerrera, sino tampoco ninguna voluntad de ir a la guerra. Alemania está jugando su papel, buscando su entronque, y entonces
¿Cuál es la otra opción y operación del imperialismo? Hemos visto Israel, aniquilación del pueblo palestino y ataque a Irán, guerra en toda la zona del Oriente Próximo, potencia guerrera y guerrerista y nazi. Entonces vamos ahí, uniendo con la extrema derecha sionista y con el sionismo nazi-sionismo. La otra opción que tiene es el fortalecimiento del fascismo. Vamos a dejar de hablar ya de extrema derecha. El fortalecimiento del fascismo en Europa Occidental, en toda Europa Occidental y en la medida que puedan en América Latina, al objeto de tener unas fuerzas combatientes que aseguren la ejecución de la voluntad del capitalismo sionista imperialista de la anglosfera, al servicio de sus intereses de poder y económicos. También para someter a las poblaciones de Europa Occidental en beneficio del globalismo ultraconservador, en beneficio del globalismo que sigue vigente en Estados Unidos. El globalismo está partido en dos, hay globalistas de derechas y hay globalistas de izquierda, mierda, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Globalistas de Trump y globalistas de Soros, pero con un mismo objetivo: la prevalencia del imperio y del capitalismo. Y claro, la izquierda europea está siendo destrozada, destruida, y encima se está autodestruyendo, facilitando la labor al fascismo para ser sacrificada en beneficio de los intereses del capitalismo. Claro, como las izquierdas europeas y occidentales no se cuestionan el capitalismo, el fascismo va a avanzar. Como a su vez no logran ningún objetivo para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, cada vez peores en toda Europa, el fascismo no puede ser contenido. Si encima a eso le añadimos, por ejemplo en el caso del Estado español, los casos de corrupción, por cierto, el neofascismo español es tremendamente corrupto, o sea, el PP son los reyes de la corrupción. Lo que pasa es que en este envite seguramente han aprendido y han sido más inteligentes que el PSOE, y el PSOE lo están pillando en paños menores, y le están apareciendo montones de casos, porque el PP necesita recuperar el poder para inclinar hacia el fascismo al Estado español. Y tiene la suerte de tener enfrente un partido PSOE carcomido, que le están saliendo multitud de casos, se los están sacando con la colaboración de jueces y de sectores de la judicatura, de grandes sectores ultraconservadores de la judicatura y de grandes sectores ultraconservadores y profascistas de la policía. Y frente a esto no hacen nada, no plantan cara, son incapaces de plantar cara. Pero es que las otras izquierdas les ocurre lo mismo, van camino de la irrelevancia. Y este es el panorama que hay. Y frente a esto hay que reaccionar, porque la izquierda siempre, el capitalismo le tiene tomada la medida a las izquierdas. Y sabe que su grave problema es la división y es el miedo que las izquierdas siempre tienen a implementar, es decir, a poner en marcha sus propios programas electorales. Así tenemos que el PP rampante, por ejemplo, en la zona, digamos, que es la primera línea del protofascismo en España, que es la Comunidad Autónoma de Madrid y su presidenta, pues ya se plantea sin ningún problema que la próxima ley de universidades no solo va contra la universidad pública, sino que además va a impedir o pretende impedir la libertad de pensamiento, de expresión y manifestación en el seno de las universidades madrileñas. Y esto es un avance de lo que luego ellos harán
en todas las universidades de todo el Estado español. Además, con unos jueces que controlan mayoritariamente. Y una policía y guardia civil que controlan, siempre han controlado, sin solución de continuidad desde el franquismo, mayoritariamente. Y a la que el PSOE nunca se ha enfrentado, nunca ha tratado de... Entonces, frente a esta situación, pues hemos de reaccionar los que estamos fuera de este teatro, los que no estamos en el teatro. Porque hacen falta nuevos actores. Hacen falta nuevos actores para enfrentarse al fascismo. Hacen falta nuevos actores para enfrentarse al globalismo y para enfrentarse al imperialismo. No para dividir, sino para unir. Para unir a la clase trabajadora en defensa de sus derechos. Porque decía, la extrema derecha, el capitalismo siempre va a tratar de romper las izquierdas, de la misma forma que el sionismo también trata de romper la resistencia palestina, y lo hace por medio de la propia Autoridad Nacional Palestina, que está vendida al ente sionista, y de la influencia de los estados de los Emiratos, de los estados de los Emiratos Árabes Unidos, de los estados del Golfo, de los pequeños Emiratos del Golfo, pero que tienen mucho dinero y que están jugando un papel al servicio del sionismo. Por tanto, la situación es muy confusa, pero en esta situación confusa es el momento de salir y decir, hemos de decir basta ya. Aquí hay personas que estamos dispuestos a que esto cambie de rumbo, que humildemente estamos dispuestos a poner nuestra cabeza, nuestra vida, al servicio no solo del antifascismo, sino de la lucha de clases, de la consecución del socialismo y, por supuesto, del antiimperialismo. Porque ahí está la clave de bóveda de todo, en el antiimperialismo. Y frente a imperialismo, soberanía, justicia y reparto de la riqueza. República. República de las y los trabajadores. Vamos a seguir reflexionando en torno a esto. Yo he marcado una situación, pero también marco una solución. Y los actuales actores, yo lo siento mucho, pero han fracasado, nos han defraudado y están consiguiendo que las clases obreras y trabajadoras de Europa vuelvan su mirada hacia el fascismo. Y no porque sean fascistas, sino porque les han defraudado terriblemente aquellos que decían ser de izquierdas. Por lo tanto, si los actores no nos sirven, hemos de pensar en nuevos actores y no hay problema, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los que están en Podemos, en la cabeza de Podemos, de Sumar, del PSOE, de Izquierda Unida, pues quieren defender sus empleos. No, bueno, tampoco los vamos a mandar al paro. Además hay subsidios, van a poder pensiones, van a poder comer tranquilos. Pero habéis fracasado. Muchas gracias.